A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias y del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina, el SUFESIM, les doy la más cordial bienvenida a este magno evento. El día de hoy estamos aquí reunidos a través de las redes del SUFESIM para llevar a cabo un conversatorio titulado Mujeres en la Ciencia, Perspectivas Transdisciplinarias a través de los años, dentro del marco del 11F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, justamente hoy. Este encuentro, realizado en el marco del 11F, surge de la colaboración entre el SUFESIM y la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y, por supuesto, nuestra Coordinación para la Igualdad de Género, la CIGU de la UNAM, con el firme propósito de reflexionar sobre la trayectoria, los retos y los invaluables aportes de las mujeres en el quehacer científico. Queremos extender un agradecimiento profundo y especial a la doctora Ana Barahona y a todo su equipo por su dedicación, ya que no solo han hecho posible la realización de este espacio, sino que su labor académica sigue siendo un referente fundamental para entender la historia y la evolución del pensamiento científico desde una mirada crítica y equitativa. Gracias a todos los integrantes del SUFESIM, los que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias. En particular, pues tenemos hoy la dicha, la fortuna de tener a tres grandes académicas, científicas, que nos van a permitir conocerlas un poco más. Yo voy a estar moderando este evento, soy la doctora Carla Ramírez Pulido y soy la coordinadora de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. Les invitamos a dejar sus preguntas en las redes sociales para que las podamos pasar a nuestras ponentes el día de hoy. Para conocerlas un poco, me voy a permitir leerles un poco sus semblanzas curriculares. Tenemos la presencia de la doctora María Clerici Hirschfeld, quien es investigadora postdoctoral de la DEGAPA en la Facultad de Ciencias de la UNAM, científica dedicada al desarrollo de investigación académica con enfoque crítico e interdisciplinario. Participa activamente en la generación de conocimiento, la formación de estudiantes y la reflexión sobre la práctica científica desde la experiencia de las mujeres en la ciencia. Su trabajo científico explora la diversidad biológica, la ecología cultural y la crítica epistemológica en contextos latinoamericanos, con publicaciones en revistas especializadas y colaboración internacional en estudios ecológicos y socioambientales. En 2025, organizó el Coloquio Internacional Perspectivas de la Ecología en América Latina, desde donde impulsó la creación de la Red Latinoamericana de Ecología, una iniciativa para articular esfuerzos científicos regionales y promover colaboración académica, producción de conocimiento y soluciones socioecológicas compartidas en el continente. También tenemos la presencia de la doctora María de Lourdes Segura Valdés, investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con más de 3 décadas de trayectoria académica, incluida la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores y múltiples estímulos por su reconocimiento a su labor científica. Su actividad académica abarca investigación biológica avanzada, docencia de licenciatura y posgrado, y dirección de proyectos de investigación que han contribuido a generar conocimiento fundamental en ciencias biológicas, así como formación de recursos humanos y consolidación de redes académicas en la UNAM. También tenemos la presencia de la doctora Morelia Camacho Cervantes, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, científica especializada en el estudio de sistemas marinos y acuáticos. Su trabajo se ha centrado en la ecología de especies invasoras, comportamiento animal y biodiversidad acuática, liderando el Laboratorio de Ecología de Especies Invasoras. Su producción científica incluye publicaciones en revistas internacionales de alto impacto y su liderazgo ha sido reconocido con distinciones como la Beca de Mujeres en la Ciencia L'Oréal UNESCO con la CIT-AMC. Posee una sólida trayectoria en investigación y docencia, así como en la promoción de la participación y el liderazgo de las mujeres en las ciencias del mar. Muchas gracias, doctoras, por estar aquí con nosotros,
por permitirnos conocernos un poco más en estos espacios dentro del marco del 11F, un día pues ya muy importante a nivel nacional e internacional para visibilizar, nombrar los trabajos de científicas en la ciencia y también para invitar a las niñeces, principalmente a las niñas, a, si desean integrarse a las ciencias, pues que vean que hay una posibilidad que es muy factible si eso es lo que ellas desean estudiar. Muchas gracias de nuevo a toda la audiencia y eh, pues vamos a empezar este conversatorio con una pregunta que pues la que me quiera contestar primero adelante, nada más levanten la mano y les daremos la palabra. Y la primera pregunta es, desde los inicios de su trayectoria académica, ¿han observado cambios en los roles asociados a las mujeres en la ciencia? Alguien que me quiera compartir algo que ha pasado, Lourdes, Morelia, María. Em, puedo Adelante, empezar yo, Carla. Muchas gracias por la por presentación, muchas supuesto. gracias por la invitación. Siempre un gusto participar en estos eventos para, pues efectivamente decirle a las niñas y los niños y las niñas que, pues que está bien padre esta carrera y que si quieren, sí, sí se puede. Yo tengo ya, ¿qué será? Pues, ay, como 15 años haciendo ciencia y estando en laboratorios. Yo creo que mi primera aproximación en un laboratorio científico fue en el 2007 y entonces recuerdo que, pues sí que, o sea, hace casi 20 años, Dios, que efectivamente, pues la mayoría de incluso de los estudiantes de posgrado y de los investigadores, como los que leíamos en los papers y pues los que nos encontrábamos en los pasillos, eran hombres. Y no es que las mujeres estuvieran relegadas a otro tipo pues como de actividades, como decir, bueno, los hombres son investigadores, las mujeres son técnicos, es que había pocas mujeres. Sí había mujeres investigadoras, sí había mujeres técnico-académicas o técnicas académicas, pero en general la proporción era poca. Y era curioso porque ya se hablaba entonces de que la proporción de mujeres dentro de las aulas de licenciatura de la facultad, sobre todo en carreras como ecología, biología, ciencias ambientales, que fue lo que yo estudié, que la proporción de mujeres era más alta, pero que luego la proporción de mujeres bajaba en el posgrado y luego bajaba todavía más ya en puestos de investigación. Y actualmente yo veo que sí estamos alcanzando un balance, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de escuchar al director de Ciencias de la Atmósfera y nos presentó una gráfica que me dio muchísimo gusto ver, y es que el número de personas académicas en la planta de su instituto es prácticamente mitad y mitad. Y curiosamente, en investigadores, en puestos de titular de laboratorio, digamos, son más mujeres que hombres. Creo que eran 17 hombres versus 25 mujeres o 26 mujeres. Y eso yo nunca lo había visto, lo vi por primera vez ayer. Excelente, sí, de hecho, para abonar a todo lo que nos estás diciendo, a mí también me presentaron unas gráficas hace poco en un diplomado y el número de mujeres en las ciencias, no solo en el nivel licenciatura, sino también ya a nivel posgrado, está siendo ya mucho más paritario, ¿no? Que antes se veía cada vez más difícil ir alcanzando esos otros niveles de estudio, ¿no? Muchas gracias, eh, muchas gracias, Morelia. Lourdes, María, como ven, no sé si tengan su micrófono abierto. Sí, puedo Ah, ya, continuar. perfecto, María. Sí, sí, adelante, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias por la invitación también y a todas y todos los que nos acompañan. Primero quería no dejar pasar que este es el 10.º año que estamos celebrando este día. Fue creado por la UNESCO en el 2015, ¿verdad? Y el primer 11 de febrero, en que fue celebrado el Día de la Niña y de la Mujer en la Ciencia, fue en el 2016. Entonces, verlos cómo hemos ido avanzando también en ese sentido es trascendente pensando en esta dimensión temporal que fue planteada en este conversatorio. Y bueno, y con la pregunta que nos traen.
Yo, más que hablar desde mi experiencia individual como ecóloga y que soy y lo que yo he visto en estas últimas décadas, me pareció interesante también, ya que trabajo dentro de algunos observatorios, traer algunos números que muestran un poco esas tendencias, cómo ha sido esos cambios en el tiempo en relación a las mujeres en la ciencia. También decir, primero, que es importante que visibilicemos, pero que no olvidemos también que esta fecha es una fecha política, que es una fecha que no es neutra, que es resultado de las batallas colectivas de mujeres a lo largo del tiempo, que es resultado también de esas luchas históricas que han sido por muchas veces silenciosas o silenciadas y la mayor parte de las veces incómodas. Y ese incómodo es importante de tenerlo presente también como manera de estar también en el medio académico. Entonces, les decía, como ecólogo y además estoy trabajando con la historia de la ecología en América Latina, hay algunos datos que nos muestran, como estaban diciendo, que realmente el número de la proporción de mujeres en el campo ha aumentado con el tiempo, en los últimos 20 años esencialmente, que eso está muy relacionado a políticas públicas que han permitido la inserción de mujeres en la ciencia, y ahí es importante mantener también esa mirada no interseccional, que no tiene que ver apenas con una cuestión de género, sino también con cuestiones de clase o de origen étnico y políticas que también han apuntado a permitir la inclusión de mujeres en el campo, como yo, por ejemplo, soy parte de las políticas públicas afirmativas en el Cono Sur que permitieron que personas de baja renta o de otros niveles socioeconómicos ingresemos a las universidades y nos mantengamos en ellas. Pero que sin embargo aún existen grandes brechas que deben de ser visibilizadas. Y para ser visibilizadas precisan ser diagnosticadas. Entonces, me gustaría solo recalcar el trabajo de algunos grupos de compañeras que se han dado a ese trabajo de diagnóstico, eh, con algunos grupos que se han constituido de manera más robusta, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, que se han dado esa tarea de diagnosticar y de traer datos y demostrar, por ejemplo, que apenas en la ecología, por ejemplo, que apenas entre el 1945 y el 2019, todavía apenas 11% de las mujeres son las autoras en artículos científicos en las principales 13 revistas de ecología. También que en análisis en casi 2.000 artículos, en distintos artículos, muestran cómo apenas 33% de las mujeres, apenas 33% de los autores son mujeres de países del norte global, en cuanto en países del sur global apenas 13% de las autorías son de mujeres, en el campo de nuevo de la ecología, que esa tendencia, si bien ha cambiado un poco, se mantiene, y se mantiene aún más cuando miramos hacia grupos editoriales o hacia cargos jerárquicos claves dentro de revistas o de distintos espacios de decisión y de poder en todas esas fases que constituyen, ¿no?, a la práctica científica. Entonces, para no extenderme por ahora, recalcar en un primer momento desde esa dimensión temporal de que han habido grandes avances, pero que también existen brechas que aún no han sido resueltas, pero que estamos en ese paso inicial, creo que es el de diagnosticar y entender por dónde tenemos que ir. Y, ok, muchas gracias. Muchas gracias, María. Lourdes, creo que ya ahora sí te toca decirnos eh, ¿cuáles cambios has observado en los roles asociados a las mujeres en la ciencia desde tu perspectiva, desde esta trayectoria tan impresionante que tienes en la academia? ¿Nos podrías compartir un poco? Yo coincido con Gracias. varias de las cosas que ya mencionaron, en Morelia y María, que en la actualidad se percibe un poco más de paridad, al menos las estadísticas publicadas, ¿no? Yo tuve por mi paso por un puesto académico administrativo, me permitió acceder a bases de datos y en general se aprecia como una paridad entre mujeres y hombres, es lo que se aprecia en las estadísticas. Entonces, una de las cosas que yo
me puse a reflexionar cuando vi esta pregunta es, ¿a partir de cuándo empieza mi incursión en la academia, no? Las reflexiones, por ejemplo, Morelia hablaba de cuánto tiempo lleva, y yo pienso que mi paso por este ámbito de la ciencia fue cuando entré a ser estudiante de la Facultad de Ciencias. Y entonces me metí a las bases de datos de la UNAM, la Agenda Estadística, para ver cómo estaba el panorama en aquel tiempo de personas que entraban a las carreras científicas, de personas que estaban contratadas para en estas actividades, y lo que yo vi es que en general, yo soy bióloga, trabajo en el área actualmente, trabajo en el área de biología celular, y cuando entré no tenía todavía una orientación. Entonces, las estadísticas, lo que arroja y lo que yo percibí desde que entré a la carrera, es que era como muy, ¿cómo se dice? Equitativo, o no equitativo, no. Era paritario el número de personas, mujeres y hombres, y es lo que también se ve para el área de biología. Entonces, con estas estadísticas, pues yo vi más o menos son esos mismos datos, pero no para las áreas físico y matemáticas, ¿no? Ahí sí hay una diferencia que todavía se nota muy marcada. Sin embargo, cuando ya busco estadísticas más generales en la UNAM para poder identificar la participación de las mujeres en la actividad científica, en ese año todavía no se reconocía la investigación en facultades y escuelas. Entonces, lo que se refería a investigación eran los datos que arrojaban los institutos y centros de investigación en la UNAM. La información a la que yo me voy a referir, pues, tiene que ver con la UNAM. Y ahí todavía se nota, ahí sí se nota mucha disparidad en la cantidad de personas contratadas para hacer investigación. Por decir un dato, una categoría, investigador, así además, todo está, por supuesto, nombrado en masculino. Investigadores ordinarios de carrera de tiempo completo, categoría C, hay 86 hombres y 16 mujeres, por ejemplo, ¿no? Ayudantes de investigación de tiempo completo, ahí es donde a veces había un poco, hay un poco más de mujeres, pero no llega a ser paritario, ¿no? Me llama la atención en uno de los, bueno, estoy viendo mal, hay, por ejemplo, 6-1, una mujer, 11-9, que es ya en el rubro de ayudantes, pero no está clasificado por áreas de investigación. Yo creo que lo que influye es que siga habiendo esa disparidad en las áreas físico-matemáticas. Buscando información de la actualidad, ya las estadísticas no se expresan por género, al menos lo que yo alcancé a buscar, no están expresadas por género. Yo recuerdo que sí, pero no me dio tiempo de escarbar un poquito más. De lo que yo logré encontrar en una fuente de información que se llama el CIA, tiene un apartado ya de que le llaman de perspectiva de género. En esa fuente, los datos abarcan de 2020 a la actualidad. Ahí también se muestran las gráficas, al menos para la Facultad de Ciencias, que los datos son aparentemente equivalentes. 2.352 personas académicas de tiempo completo, total, y de esas 1.636 son mujeres, ¿no? Entonces, pareciera que aparentemente es como la mitad, ¿no? Entonces, creo que el panorama sí ha cambiado. El panorama hoy en día parece percibirse más equitativo. Sin embargo, creo que se tiene que seguir fomentando. No creo que sea la participación, sino el reconocimiento de la participación, ¿no? Supongo que más adelante que estaremos hablando de más temas, podremos abundar cuáles son las problemáticas que hemos enfrentado cada una y pensamos a qué se debe también esto, ¿no? Pero creo que hace falta todavía mucho trabajo en lograr el reconocimiento del trabajo que
realizamos todas las personas, digamos. Gracias. Y bueno, Gracias, gracias, Lourdes. no agradecí por la invitación al principio. No te Gracias. preocupes. Muchas gracias a las tres por estas, por compartir, ¿no? Sus saberes, su percepción, todos los datos que han buscado además, ¿no? Todo el aprendizaje que han adquirido a lo largo de los años y que además pues va muy relacionado con los datos, ¿no? Que se obtienen en muchas encuestas o en los datos que pueda generar en este caso nuestra universidad, ¿no? Eh, para seguir con el conversatorio, la siguiente pregunta sería, ¿cuál ha sido su experiencia al transitar el sistema académico siendo mujer en un área tradicionalmente masculinizada, ¿no? Eh, bueno, en general en biología las áreas son feminizadas, a menos en la Facultad de Ciencias, pero sabemos que en los institutos podría cambiar un poco, ¿no? Y queremos saber también esa parte, o si tienen algunas experiencias de algunas conocidas, ¿no? Pues sobre todo en áreas tradicionalmente masculinas, que son el área uno, ¿no? Como lo decía Lourdes, de las físico-matemáticas, donde, bueno, yo les puedo compartir para iniciar el diálogo que sí sigue siendo, por ejemplo, 80 participación solamente en número de hombres en ciencias de la computación, que es una carrera que se da aquí en la Facultad de Ciencias, y 20% de pues, mujeres, ¿no? Más o menos, no en todas las generaciones, pero más o menos se sigue el mismo patrón. ¿Qué piensan entonces de esta experiencia al transitar en este sistema académico, siendo mujeres en áreas tradicionalmente masculinizadas o también quizás en ambientes de proyectos donde ha habido más hombres, donde han participado o no, ¿no? A lo mejor nos sorprenden algunas de sus experiencias, ¿no? Que sería muy grato también conocer si es que este fenómeno no les ha tocado vivir, ¿no? Adelante, ¿quién quiere iniciar? ¿Morelia? Vale, inicio yo. Pues yo he sido muy afortunada, realmente creo que, y lo considero una fortuna, lo cual no debería ser, debería tal vez ser por default, y sin embargo lo considero una fortuna, haber encontrado una tutora para el doctorado mujer, que además pues muy exitosa en sus líneas de investigación y que después para mi postdoctorado quien me supervisara fuera también una investigadora mujer y entonces como que yo académicamente me desarrollé en un ambiente donde el líder del laboratorio no era el líder, sino la líder del laboratorio y eso hasta cierto punto pues como que como es algo tan familiar, lo ves todos los días, la jefa del laboratorio, la persona que toma las decisiones es una mujer, como que pareciera que es así, ¿no? Que la vida es así. Ya la cosa cambió cuando, como dices, cuando ingresé a un instituto de investigación, porque aquí la historia ya no era la misma. Si bien yo era la líder, yo soy la líder del laboratorio, la mayoría de los líderes del laboratorio son los líderes, son hombres. Y en particular en el instituto donde yo estoy, pues son investigadores que tienen ya trayectorias pues mucho más largas. Entonces eso para mí fue pues como una especie de choque de la realidad, es como, ah, espera, aquí no es la mayoría, no son mujeres, ¿no? En realidad, cuando yo entré éramos la minoría. Y actualmente todavía somos minoría, pero ya no es tan marcado, ¿no? A lo largo de estos 8 años que yo tengo en el instituto, se han incorporado mujeres a liderar laboratorios y me da mucho gusto, ¿no? Que ahora, pues en las mesas de discusión, tal, yo puedo ver pues más paridad. Pero sí, tampoco estuve exenta de recibir comentarios pues a lo mejor sexistas durante mi formación. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo terminaba la licenciatura y me iba a hacer el doctorado con una beca del entonces CONACYT, me encontré con un investigador en un congreso y bueno, yo le comentaba muy contenta que me habían dado la beca y que me iba a hacer el doctorado y tal. Y lo que él me contestó me sorprende al día de hoy, ¿no? O sea, casi hasta me cuesta trabajo creerlo, pero lo que me contestó es que bueno, que regresaría casada porque las mujeres en general pedían esas becas y se iban al extranjero a buscar marido. No, sumamente fuera de lugar el Claro, comentario. pero pues bueno, ¿no? Como que yo dije, ah, ok, pues Claro, adiós. Y comentarios, ese yo creo que debe ser el peor que he recibido, pero
no es el único, ¿no? Hay otros por ahí, las micro violencias y micro comentarios que ponen en duda si por ser mujer tu motivación no es científica, sino más bien, no sé, he escuchado, por ejemplo, le pasó eso a una colega que entrando al postdoc, eh, a los meses de entrar se embarazó y su supervisor del postdoc dijo, ya, qué horror, porque seguro lo único que querías era entrar al postdoc para tener un salario, para tener un seguro médico, para poder embarazarte. Y ese no era el plan de ella, y aunque así lo fuera, como que no fuera de lugar también, ¿no? Entonces siento que mi experiencia personal en general ha sido buena y me siento afortunada, pero reconozco y he visto muy de cerca que no es el caso de la mayoría, ¿no? Y que incluso las investigadoras, algunas con las que he tenido la oportunidad de platicar, que hoy son investigadoras consolidadas, titular CES ni 3, no, el camino no fue como fue para mí, ¿no? Porque en generaciones anteriores, y probablemente Lourdes nos comente ahora, pues era más difícil. Como decía María, el 11F existe hace 10 años, pero hay mujeres haciendo investigación Toda hace la vida. centenas de años. Muchas gracias, coincido contigo, ¿no? Y me hiciste como resonar mucho, ¿no? Con estos desafortunados comentarios, por decirlo menos, porque por supuesto son violentos, ¿no? Y sin embargo estaban normalizados y en algunas personas actualmente siguen normalizados, ¿no? Porque la ciencia debe de ser así, como se ha dado. Y la verdad es que no, ¿no? La ciencia no puede también cambiar y los espacios deberían ser espacios, pues, en lo virtuoso para que todos podamos, todas podamos desenvolvernos en algo que nos gusta, que es la ciencia, sin estas cargas tan hostiles, ¿no? Como puede ser desde estos comentarios tan sexistas, tan machistas, tan aceptados antes, ¿no? Todavía muchos los repiten, pero esperamos que cada vez sea menos y que la ciencia pues es para todas, todos y todes y que estamos en el camino, como bien dices, poniendo nuestro granito de arena, pero pues sí nos faltan algunas para que lleguemos todas, ¿no? ¿Quién más quisiera participar? Lourdes, por ahí te mencionó, te dejó la abuelita Morelia. ¿Quieres seguir tú? Y después la doctora María. Una etapa. La verdad es que no era consciente ni socialmente el papel de las mujeres en la ciencia. Yo pienso que incluso las mujeres que hoy reconocemos luchaban individualmente porque era demasiado, el reto era muy fuerte, ¿no? Que las aceptaran, que pudieran entrar a hacer actividades, el tener incluso que mantener una imagen, porque uno ve fotos de mujeres que hacían ciencia de vestido, tacones, o a veces con pantalones, o sea, muy incómoda la ropa para andar en el campo, en fin, una serie de cosas que uno dice, afortunadamente parece que está pasando. A mí también me tocó y no fue muy al principio, pero bueno, yo he sido muy afortunada también, ¿no? Creo que yo en mi familia fui la primera persona que logró tener un título universitario, pero eso fue apoyado fuertemente por mi papá, que no estudió una carrera. Mi papá estudió hasta la primaria y me apoyó y me dijo hasta donde tú quieras, junto con mi mamá que me dijo, estudia porque para que trabajes y no dependas de nadie. Eso eran las frases más en aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando de los 70s, cuando yo entré a la carrera. Después yo había pasado por el área de botánica, yo hice el servicio social en sistemática de botánica, después hice una maestría en fruticultura en el área de agronomía y desde el servicio social, quien era la líder del grupo es una mujer, bueno, fue una mujer, la doctora Nelly Diego, que promovió y fundó el proyecto Flora de Guerrero en la Facultad de Ciencias, ¿no? Ella, además, era reconocida como la más importante experta en la familia de plantas que ella trabajaba, las hiperáceas. Y ella, salir con ella era trabajar de 6 de la mañana
a medianoche todavía prensando plantas, etcétera, ¿no? Una energía muy fuerte y nunca se sintió, íbamos mujeres y hombres, la verdad no recuerdo haber tenido conciencia de cuántos éramos, ¿no? Pero salíamos en una camioneta y ella nos trataba igual, 6 de la mañana, a colectar antes de que saliera el sol, ¿no? Para poder trabajar un buen rato. Después en el área de agronomía, yo hice la maestría en fruticultura en una escuela, se llamaba Escuela Nacional de Fruticultura, donde todos mis compañeros eran agrónomos. Éramos un grupo de 12 personas y todos agrónomos hombres. Entró una chica y salió, pero ahí tengo que reconocer que en general me trataban con respeto. No sé hasta dónde reconocían que si yo de veras tenía una capacidad para estar ahí, pero hubo mucho respeto, porque yo iba con la etiqueta de bióloga. No era diferente, ¿no? O sea, yo no competía con ellos. Quizá esa era la actitud, ¿no? Y después yo ya no tuve opciones laborales por seguir en el área etnobotánica, y ahí otro impulso, pues tengo que reconocerlo, que no es mi pareja, me decía, bueno, pues, ¿por qué no trabajamos juntos, no? Y hoy colaboramos juntos. Y ese es un reto, creo que todavía más difícil, ¿no? Que no te digan que él es el que hace más, porque, ¿no? O sea, llegar a la facultad, él ya tenía un prestigio, entonces siempre ha sido un reto que, bueno, realmente al interior del laboratorio yo no lo he sentido. Y ahí otra vez, antes de entrar a la Facultad de Ciencias, estuve en grupos de investigación donde las líderes eran mujeres, pero en uno de ellos, el Laboratorio de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ciencias, se ha reconocido por la calidad en el trabajo que ahí se produce y los artículos y el conocimiento que se ha generado. La fundadora fue la doctora Olga Echeverría. Sin embargo, y ella logra que el doctor Vázquez Nin, también su pareja, llegue a la Facultad de Ciencias y trabajen juntos. Yo sí creo que a lo largo del tiempo a ella le han reconocido menos el trabajo que logró hacer para el laboratorio, cuando yo siempre considero a la fecha que la estabilidad, la calidad en el trabajo dependía totalmente de ella. Ella es quien mantenía el grupo, encabezando el grupo con liderazgo. Ya aquí, bueno, pues yo les digo, yo también he tenido oportunidad de trabajar en donde hay mujeres líderes, trabajé en el sector salud, ahí el líder sí es un hombre, pero también hace mancuerna con una líder muy importante en la Facultad de Ciencias, la doctora Ana Pardo, y ellos también han hecho aportes muy importantes. Yo creo que ella, incluso él bromea mucho cuando dice, si la doctora Pardo dice que no, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, estamos hablando también hace como 10 años, pero yo supongo que la dinámica siempre ha sido la misma. Entonces, quizá es la fortuna que también yo he tenido de trabajar en grupos donde han sido líderes en investigación las mujeres, y que yo no haya sentido fuertemente, ¿no? Un desplazamiento en el trabajo en investigación, ¿no? Pero sí ha sido muy difícil, y me han tocado frases como estas que ya mencionó Morelia, cuando el PCR estaba floreciendo en el mundo y aquí en México se estaban dando cursos para que lo dieran a conocer, etcétera. En un curso ahí, en un receso, uno de los hombres del grupo, estábamos tomando café y dijo, bueno, el problema es que las mujeres hacen ciencia de ama de casa, ¿no? Como dejan a los niños, se vienen a trabajar un ratito y luego pues tienen que ir por ellos, darles de comer y hacer la tarea en la tarde. Así que, pues, ¿cuánto pueden avanzar, no? Yo, no me lo dijo a mí, lo estaba oyendo que se lo estaba diciendo a otras personas, pero ya descalificar desde ese momento, creo que ya, pues, habla de que desafortunadamente
no ha cambiado, pues si lo recientemente lo siguen pensando, ¿no? Que las mujeres no tenemos la misma energía o no sé, la misma capacidad, lamentablemente. Gracias. Gracias, Lourdes. Fíjate, ¿no? O sea, es que en todos lados pasa, pareciera que no, ¿no? Porque dicen, pues es que no es un golpe, ¿no? Pues no, no tiene que llegar a un golpe, o sea, una frase te puede dañar la autoestima, te puede dañar tus ganas de seguir adelante. Qué importante es justamente cuidar las palabras, ¿no? Porque además cuando uno es muy, muy joven, pues estás empezando, sobre todo en carreras científicas, y pues a veces es muy difícil reponerte de estas frases, sobre todo cuando a veces son repetitivas. Digo, con una vez es suficiente, pero a veces lo hacen como si fuera algo cotidiano, ¿no? Y descalificar el trabajo de casa, pues ya se ha visto hoy en día que pues la verdad es un trabajo, o sea, es un trabajo y cuesta muchísimo trabajo, valga la redundancia, pues tener la casa limpia, educar a los hijos, y entonces toda esta carga que uno tiene a veces también siendo científica, pues también tienes esa carga de la casa, ni modo que la dejes. Y estos son lo que hablamos y que se ha identificado como las dobles o triples jornadas, ¿no? Que hacemos las mujeres en muchas áreas, no solo en la ciencia, pero muchas mujeres trabajadoras que además de ser su trabajo, en este caso en ambientes científicos, que es en el que estamos tratando ahorita, pues también tenemos el trabajo de la casa. Y ya es muchísimo. Entonces también a las amas de casa que solo están haciendo ese trabajo deberíamos de tener un reconocimiento completo, porque decir solo es eso, sí, solo eso, pero es un chorro de cosas, ¿no? Son muchísimas cosas que se tienen que atender en el momento, ¿no? Y que tenemos que tener también ese reconocimiento por las personas que pues se dedican al cuidado del hogar, ¿no? Y, creo que falta mucho camino por recorrer todavía en ese sentido. Muchas gracias, Lourdes, y ahora nos vamos con María. Muchas gracias. Sí, gracias. Justo iba a puntuar esto último que nos trajo Lourdes, porque creo que además de nuevo, es una cuestión estructural que habla en relación a, bueno, que se partió ya en la pregunta desde estos binomios que fueron construidos entre lo femenino y lo masculino, en este caso el trabajo productivo y el reproductivo, ¿no? Que son dos formas de trabajo que son complementares y que no hay uno sin el otro, y pensar y reflexionar en cuanto cuál es el lugar de la mujer y la tarea de los cuidados en el reconocimiento de todo ello. Y cómo eso también se refleja en la división de género en la ciencia, ¿no? Y esta idea de que la biología es más femenina o que la física es más masculina, o en el propio campo de las ciencias naturales, pensamos siempre, se considera o se define el laboratorio como un espacio más femenino porque es más meticuloso o porque tiene determinadas características asociadas a algo, a un femenino, desde esta construcción, ¿no? ¿No? Desde una definición que se está dando como determinada. Y, por ejemplo, en mi caso, ahí yendo a la experiencia, a la ecología, por ejemplo, como un subcampo, digamos, que está inherentemente relacionado al trabajo de campo y por lo tanto a la fuerza, a la disponibilidad de tiempo para poder salir y todos los desafíos, y ahí pensar en todos los desafíos que eso eh, que conlleva en el cotidiano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso y de las experiencias y los desafíos que tenemos como mujeres en la ecología, empezamos por ahí. El problema de tener que salir a campo sola, ¿por qué es un problema? La dificultad de poder hacer y ejecutar ese tipo de trabajos, y también lo que sucede dentro de campañas de campo, ¿no? Cuando estamos 15, 20, 25 días en grupos con personas y todas las dinámicas existentes de violencias de género hacia adentro también de los grupos, mediadas por las relaciones de poder que existen en la propia academia, ¿no? Dentro de las universidades, de los departamentos, de nuestros laboratorios, y lo que no decimos, que para mí es el mayor desafío que aún tenemos, lo que no decimos, lo que silenciamos y lo que muchas veces no apoyamos también entre compañeras muchas veces. Entonces, en mi experiencia no ha sido tan positiva en ese sentido, sí
tanto pasado en primera persona como en el caso de compañeras y de situación, en fin, y dentro de grupos, de presenciar y de observar situaciones de violencia de género que tienen que ver en todos los sentidos vinculadas al trabajo, dentro del ambiente académico, dentro de la investigación. Creo que son cosas muy latentes, cosas que no han cambiado y que no sé si se han exacerbado muchas veces. Bueno, no es algo que crea, es algo que ya está también bastante estudiado con la dificultad y la mediación del uso de redes sociales, por ejemplo, dentro de los espacios académicos y cómo eso ha cambiado también las dinámicas internas de los laboratorios en función de cómo se redefinen las formas de vínculo que a veces tampoco consideramos tanto y llevan y repercuten también en las relaciones internas dentro de los laboratorios, que se ha tornado y vuelto un problema. Y por otro lado, que estos son creo que problemas más comunes, pensar también en esas redes de apoyo, ¿no? Creo que existe sí todavía un gran desafío que tenemos de considerar las voces de las jóvenes investigadoras principalmente, que entran y que muchas veces no llegan a mayores cargos o no continúan la carrera académica, por un lado por la maternidad, por las tareas de cuidado, que son elementos que ya fueron tocados y que son claves para entender qué es lo que pasa por ejemplo, estaba mirando las estadísticas ayer en México, estaba viendo que en el Sistema Nacional de Investigadores apenas 38% son mujeres y en el nivel 3 máximo apenas el 28%, de que en el área STEM 3 de cada 10 investigadores son mujeres, entonces creo que todavía queda mucho por hacer y que eso está vinculado justamente con la maternidad. Y por otro lado, pensando en las jóvenes investigadoras y pensando en la prevalencia de mujeres y de jóvenes en la universidad y en la ciencia, también en crear instituciones más seguras, ¿no? En hacer y crear las formas y las políticas para poder abrazar y para poder sustentar y escuchar a quienes están sufriendo violencias de género, para que eso no se repita y no saque a más mujeres del medio. Totalmente de acuerdo contigo en todo lo que mencionas. Faltan, bueno, sí se han hecho muchas reformas ya, pero creo que todavía falta que se ejerza, porque hay algunos huecos en algunos lugares, ¿no? Que haya políticas institucionales que coadyuven justamente a mitigar y, pues, en un futuro, espero yo, erradicar totalmente la violencia en cualquiera de sus tipos, modalidades y formas. Creo que falta, sí se han hecho muchos pasos adelante, de verdad lo reconozco. Digo, en la universidad tenemos nuestra coordinación para la igualdad de género, que ya es pues un paso más, ¿no? Porque antes no se tenía. Y esto me llevó a pensar mientras estabas hablando, María, de que justamente nuestro silencio, me lo han dicho mucho en terapia también, nuestro silencio, mi silencio, es la comodidad de otros, ¿no? Entonces siempre hay que pues poner límites, ¿no? Decir esto no es correcto y no acabar pues silenciando nuestras voces que también son importantes, ¿no? También tenemos perspectivas, tenemos a veces, bueno, muchas veces, la mayoría de las veces tenemos sustento, fundamento para decir las cosas y que no se haga a un lado solamente porque pues somos mujeres o son mujeres muy jóvenes o al revés, ¿no? Están esos estereotipos acerca de la edad, ¿no? Y otras categorías que nos van intersectando y que pues debemos de verlo como algo relacional, ¿no? Categorías relacionales porque todas nos van tocando de una manera o de otra. Y tenemos otra tercera pregunta, ¿no? Que ya les voy a hacer a continuación. Quien quiera contestarla primero, adelante, que es ¿cuáles consideran que son los retos que las mujeres han logrado superar en la academia y cuáles persisten actualmente? ¿Alguien que quiera empezar? Morelia, la maestra Lourdes. Puedo empezar yo otra vez. Sí, claro, Em, adelante. Yo creo que uno de los retos más importantes que persisten es el hecho de que nosotras tenemos que demostrar desde el principio. O sea, a diferencia de un montón de investigadores hombres que empiezan a hablar y automáticamente se les cree, todavía a nosotras automáticamente se nos duda.
Y entonces eso está ahí siempre y como que tú hablas y es un círculo que a veces se retroalimenta porque, pues porque a uno no, si uno no siempre está tan valiente, ¿no? O sea, como que a veces empiezas a hablar muy valientemente y continúas y ya está. Pero dependiendo de la audiencia, pues somos personas, hay momentos en los que puedes sentir una cierta inseguridad y aunque a los hombres también les pase, eso que les llegara a pasar a ellos no retroalimenta este círculo en el que si tú empiezas con una cierta duda te cuesta más trabajo arrancar porque a ti te dudan desde el principio. Y entonces, no sé, es como una mochila más pesada, ¿no? Supongo que todos sentimos dudas de vez en cuando de, no sé, tu primera plática, a lo mejor en un tema en el que vas empezando, o la presentación de los resultados de un proyecto que te costó mucho trabajo. Yo creo que eso le pasa a todas las personas, pero si la audiencia de entrada te duda, se vuelve más difícil de sobreponerse se vuelve más difícil sobreponerse a eso de lo que le costaría tal vez a un hombre. Y luego cuestiones como los hombres explicándote cosas en las que eres experta, me pasa todo el tiempo. Y ni siquiera colegas, los colegas hasta cierto punto están muy educados y son respetuosos, no todos, pero muchos. Pero pasa por ahí afuera, ¿no? A lo mejor con tomadores de decisiones pasa un poco más cuando estamos ahí en la intersección entre, pues, gente que toma pues, decisiones sobre, no necesariamente académicas, políticas a veces, o ni siquiera, a veces en cuestiones como hasta te invitan a, a un círculo de divulgación y hay hombres y se ponen a explicarte cosas para las que tú eres experta y a veces dices, es que ¿será que esto le pasa a todo mundo o solo nos pasa a nosotras? No, sí, por ejemplo, no sé, recientemente estuve en un círculo de discusión sobre Sargazo y hay una investigadora que editó el libro del estado del arte, es experta en ello, y le tocó, y bueno, yo estaba de testigo, ¿no? Pero yo la vi a ella sonreír y hacer así mientras una otra persona, un hombre, le explicaba todo sobre el sargazo. Y yo siento que es que nos cansamos, ¿no? Que a veces uno ya mejor hace así, porque, ¿y qué te digo? Te detengo y te digo, no, ¿qué crees? Yo edité, pues no. Y entonces siento que esos retos, aunque efectivamente han disminuido, continúan ahí. Y luego uno que yo no había pensado, pero que María dijo, bueno, sí lo había pensado porque sí lo he sufrido, pero no lo había pensado externar ahora y la voy a dejar tal vez a ella que continúe, es el asunto de salir al campo solas, en un país como este además. Pero bueno, lo dejo ahí, le cedo la palabra a María. Sí, adelante, adelante, María, adelante. Bueno, primero, bueno, quería ser más positiva en el último comentario, pero pensando bueno, las cosas que hemos superado también, en ese sentido, además agarrando esto último del campo, creo que sí han habido grandes avances y tal vez en los últimos 5 años, muy poco tiempo. Yo me acuerdo de los primeros campos que hice hace 15 años, no existían, no pensábamos en protocolos de campo de violencia o no protocolos de violencia, sino protocolos de cuáles son las buenas relaciones en campo también. No pensando en el hecho de salir sola, sino en el hecho de cómo se desarrolla un campo de por sí en nuestra área, ¿no? Y hoy en día ya hay varias propuestas, creo que distintos países tienen sus propios protocolos que apuntan también a prevenir y a educar las masculinidades, que es uno de los puntos que me parece que es fundamental. Eh, Todo esto se trata también de reeducar, de discutir las masculinidades para poder evitar este tipo de problemas que son tan latentes y cotidianos y que se reflejan de las más diversas formas, sean directas o indirectas, en nuestro día a día. Entonces, por eso celebro además la campaña de la UNAM, Rebeldes y Sabias. Me parece que esa doble palabra, mucha doble jugada, digamos, lingüística, me parece que es muy atinada. Eh, y creo que también en ese sentido de cómo ha avanzado y qué resultados o cuestiones eh, han mejorado, también tenemos, sin duda, ya lo dijimos desde el comienzo, una participación cada vez mayor, pero también la posibilidad de estos espacios de reflexión
que permite que discutamos hacia adentro del campo, ¿no? Creo que esa cuestión de la autocrítica y de entender cómo funcionan esas relaciones hacia adentro, cómo nos movemos, celebrando también, además aprovecho las iniciativas actuales de la UNAM de discutir protocolos cuando se trata de violencias que están mediadas por relaciones de poder. Por ejemplo, la denuncia hacia investigadores muy importantes, qué complejos que son esos casos, cómo uno actúa en ese tipo de situaciones, cuando se tienen muchas veces hasta varias denuncias y qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo. Entonces, el simple hecho entre aspas, de poder reflexionar y proponerse a pensar acciones que cambien eso, ya es mucho para todos. Y bueno, eso por ahora. Muchas gracias, María. Lourdes, ¿quisieras darnos tu opinión de esta casi última pregunta? Porque acaba de llegar otra pregunta del chat. El reto más importante es social, ¿no? Poder superar y deconstruir estos esquemas patriarcales, machistas, va más allá de solo el ámbito académico y de investigación, y creo que eso se ha logrado en buena medida, visibilizando a pesar de muchas cosas, ¿no? A veces se castiga, se cuestiona, se critica. Esto me viene a la mente por lo que acaba de decir María, ¿no? La frase de somos rebeldes, ¿no? O sea, sí, te pareciera que tuviéramos que tender a hacer cosas extraordinarias para llamar la atención, no solo en que reconozcan el trabajo que hacemos, ya el específico, como las actividades en general que hacemos las mujeres, como que tuviéramos que llamar la atención para lograr respeto, ¿no? Tenemos que hacer demasiado ruido para lograr respeto. Y creo que, bueno, sí se ha mejorado, y creo que esta celebración, este día es parte de eso. El entender que el 8 de marzo no va a ser una felicitación, también creo que es una cosa que se ha ido superando, pero no se logra en general. Y lamentablemente creo que esa actitud no solo viene de los hombres, sino de otras mujeres, dudando de si tú como mujer de verdad lo estás pudiendo hacer, ¿no? Entonces, creo que es uno de los retos que vamos avanzando. Se va visibilizando toda la trayectoria que tenemos, que se tiene en la investigación, y creo que retos que faltan también son lograr también que la empatía no sea paternalismo. El hecho de que a veces pareciera que para que seas empática o empático es solo porque lo hayas sufrido, ¿no? A priori no hay empatía, entonces vuelve paternalismo, y lamentablemente creo que ahorita es esto de que se llega a decir es tiempo de mujeres, dicen, ay, a ver a qué hora se acaba esta etapa y volvemos a la normalidad, ¿no? Entonces más bien es una especie de paternalismo y a ver cuándo se termina, ¿no? Y el otro reto más importante, bueno, no más importante, como inevitable en general, es la biología, ¿no? La biología femenina, de querer tener o no tener hijos, enfrentar la sociedad que te diga, no vas a tener hijos, ¿de veras? ¿Ya lo pensaste? ¿De veras? ¿No? Y bueno, y las mujeres que lo deciden, dicen, bueno, pues simplemente va a ser doble trabajo, simplemente, ¿no? Hoy en día también hay hombres que participan y que comparten las tareas del cuidado de los hijos, de las tareas de la casa, no decir, yo tenía un compañero que decía, él era de mente muy abierta, según, y decía, pero si yo le ayudo en la casa, ¿no? ¿Por qué se queja? Yo le decía, pues es que tú también defiendes la cama y tú también le usas los trastes, ¿no? Entonces, un amigo me decía, los machos los hacen las mujeres y las esposas, las mamás y las esposas. Pero cuando nosotros, también a la doctora Ana María Cheto, nos dijo, el problema que enfrentamos es que tenemos fecha de caducidad para ser madres, y la fecha límite está también en la época más productiva de las personas, ¿no? Los 30, los 40, es cuando a veces ya lograste superar etapas académicas, ya estás metida en la investigación, y bueno, pues si decides tener un hijo, el trabajo de veras no es doble, es triple y más, ¿no?
Creo que en algunos países, debiéramos confiar que en algunos países hay también un periodo de cuidados paternos similar al que le dan a las mujeres, ¿no? Porque el pretexto de, bueno, pues es que el cuidado me lo dan a mí, yo ya no me puedo quedar porque sí tengo que ir a trabajar. Creo que siguen siendo situaciones que estamos enfrentando y también cuando me ha tocado ver padres que son comprometidos y que participan, aún así en esa situación le dicen, bueno, ¿quieres un poquito más de tiempo para que puedas estar con tu hijo? Y dicen, no, 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 ya creo que ya tengo que trabajar, ¿no? Ya tengo que regresar. Como si nosotras no trabajáramos siempre con y sin hijos, ¿no? Claro. Y bueno, pues creo que esos son los retos que nos falta por superar, que no hacemos ciencia ama de casas, de ama de casa, y no peyorativamente lo que No, no, significa no. ser ama de casa, ¿no? Porque es una labor de la que también dependemos. Yo decía, ojalá y mi mamá pudiera ser coautora de los trabajos porque se encarga de mis hijos, se encarga de muchas cosas, cuando su tiempo, ¿no? Obviamente. Ok, Gracias. no, muchas gracias a las tres. Tocaron muchos puntos que nos atraviesan, yo creo que a muchas mujeres, ¿no? Esta cultura del capacitismo, de querer demostrar todo lo que decimos, todo lo que hacemos, y a veces nos dura toda la vida, porque siempre tenemos que demostrarle a alguien que sí sabemos o que sí podemos, más toda la carga, pues, psicológica que traemos encima, ¿no? De todas las tareas que parece que traemos una lista aquí en el cerebro, y te voy a apagar la luz, y tengo que hacer esto, y el mandado, etcétera. Sí, es muy complicado, de verdad, ¿no? Todo lo que mencionaron del gaslighting, el bro appropriating, todos los fenómenos asociados a estas violencias cotidianas que se llaman también microviolencias, no porque sean micro, sino porque son tan sutiles que parece, desapercibidas, aunque pues sí hay una incomodidad, ahorita ya se nombra, ya no solo hay incomodidad, sino se puede nombrar, pues es esto, ¿no? Y que todavía haya gente que nos cuestione ay, pero de verdad estás haciendo eso, de verdad, es horrible. Ojalá vayamos sumando esfuerzos como sociedad, como decían ustedes, porque pues no es que solo las mujeres hagamos, también los hombres tienen que hacer un, pues un cuestionamiento a ellos mismos y en colectivo, igual las mujeres y también la comunidad LGBTIQ+, para que alcancemos pues tener espacios libres de violencia y más igualitarios y equitativos. Y ya como última pregunta, les preguntan en la audiencia, ¿qué le ha hecho la presencia y el peso de las mujeres a la ciencia misma y cómo ello ha transformado las líneas de investigación? Entonces, ¿quién quiere empezar? María, ahora para empezar contigo. Primero, voy a empezar diciendo en realidad que entender cuál ha sido el papel de las mujeres en la ciencia es un desafío per se, porque hay poco estudio sobre el lugar de las mujeres en la ciencia a lo largo de la historia. Cuando pensamos en los últimos 30, 40 años, tal vez sea más simple. A veces cuando hacemos trabajos con grandes bancos de datos, por ejemplo, para entender cómo es la relación de autorías, es muy difícil saber justamente porque las mujeres ocultaban el primer nombre y no tenemos información, está solo el apellido, por ejemplo, no sabemos si un artículo importante en sí fue realizado, liderado por una mujer o por un varón. Entonces, es un poco complejo cuando pensamos en una perspectiva más histórica, entender cuál ha sido el lugar de las mujeres, porque generalmente ha sido invisibilizado y silenciado. Y para eso necesitamos de mucho más investigación. Ese es un punto esencial. Ahora, pensando en la transformación de líneas de investigación, ahí sí no, hablo desde mi campo, existen algunas discusiones que son muy interesantes. Por ejemplo, en la ecología tenemos digamos, eh, formas diferentes o perspectivas, paradigmas diferentes, si se quiere, de entender la estructura y de los sistemas per se. Y ahí ha habido, por ejemplo, una discusión histórica entre un paradigma de la competición y el paradigma de la facilitación, de los mutualismos y de la cooperación como distintas formas de entender cómo se estructura la naturaleza. Y algunas investigaciones recientes han mostrado que las mujeres tienden más
a entender la estructura de los sistemas a través de mecanismos de cooperación, en cuanto los hombres tienden más a ver la estructura de una comunidad, por ejemplo, biológica, a partir de mecanismos de competición. Es decir, cómo existen condicionantes sociales a partir de cómo somos construidos también, que direccionan las formas en las que construimos la investigación. Y que han sesgado históricamente la construcción del conocimiento, porque hoy tenemos que los mecanismos de cooperación, mutualismo, facilitación, son tan importantes cuanto los mecanismos de competición para entender los sistemas naturales. Y eso han sido cosas muy, muy recientes en la historia, por ejemplo, del pensamiento ecológico, pensando apenas en lo más, digamos, investigativo. Muchas gracias, María. ¿Quién quiere continuar, Morelia o Lourdes? Adelante, adelante. Okay. Yo no lo Adelante, tengo Morelia. tan claro cómo es que, o sea, cómo es que hemos influido en las líneas de investigación como tal, si acaso tal vez las hemos complementado. Como decía María, durante un montón de tiempo tuvimos la perspectiva de investigación desde investigadores masculinos, que a lo mejor en ecología o en algunas ciencias no es tan claro, pero donde es clarísimo es en la medicina. ¿No? Que en la medicina durante años y años y años y años se estudió el cuerpo masculino. Los hombres estudiaban el cuerpo masculino, los efectos de medicamentos, amplio, etcétera, todo lo que tiene que ver con medicina del Homo sapiens en el sexo masculino. Y a lo mejor a partir de que hay mujeres incorporándose a la ciencia, llegando casi a la paridad o acercándonos por lo menos a la paridad, aunque no lleguemos del todo, pues se han empezado a estudiar los cuerpos femeninos. Y quiero imaginarme que en el resto de las disciplinas algo así está pasando. No es que haya que sustituir la investigación de los hombres o sustituir a los hombres en los puestos de investigación, sino que hay que contemplar que existan los dos, hombres investigadores, mujeres investigadoras, personas de la comunidad, investigadores, bueno, personas investigadoras, para poder tener una visión integral del Claro. mundo, ¿no? En cualquiera de las disciplinas, como efectivamente nuestra investigación está sesgada por nuestra historia de vida, por nuestra posición en el mundo, al final, aunque intentamos ser lo más objetivos posible, hay algo de subjetividad. Entonces, la manera de evitar esta subjetividad en la investigación es volver más heterogéneo desde donde abordamos la ciencia. Muchas gracias, Morelia. Lourdes, ¿qué nos puedes decir tú? Otra vez, el fondo es, por fondo esto que han dicho Morelia y María, creo que el fondo, muy del fondo, sigue siendo social, cómo nos educaron, ¿no? Que nos hicieron pensar que era femenino y que era masculino, y qué actividades, ¿no? Y entonces desarrollamos ciertas habilidades, a lo mejor integramos de otra forma los conocimientos y las actividades, porque por esto que decíamos hace rato, tenemos que pensar en pagar, en recoger, limpiar y aparte hacer investigación, o sea, porque se carga más en muchas situaciones, ¿no? Y entonces, a lo mejor pudiéramos pensar que hubiera una visión más integral y más puntual en la persona, no mujer, pero aún así, yo lo que quisiera más bien resaltar es que ojalá y no hubiera una ciencia de mujeres y una ciencia de hombres, ¿no? Claro. Y esto lo pienso porque me acordé de un comentario de un compañero. Estábamos hablando de hace muchos años de un plan de estudios y él hablaba de matemáticas para biólogos, ¿no? Y que a él le molestaba que hubiera matemáticas para biólogos. Dijo, porque matemáticas son matemáticas. ¿Por qué tenemos que simplificarlos? ¿Porque son tontos los biólogos? ¿Por qué tiene que ser otro tipo de matemáticas? Aquí pienso lo mismo. La ciencia no tiene por qué ser más fácil, más difícil, con un enfoque o con otro porque es hombre, mujer, cualquier preferencia o orientación sexual, ¿no? Eso pienso que ese es el objetivo que tendríamos que lograr como sociedad científica, ¿no? Que no hubiera una diferencia en la que nos digan, claro, es que tú, ¿de veras lo hiciste tú?
O sea, cuando hay incluso una idea, no solamente te la quieren enseñar, sino te dicen, ¿con quién estuviste? ¿No? ¿Quién te dio la idea? ¿No? Entonces, creo que esa es la parte que a mí me gustaría recalcar más bien de esta pregunta, ¿no? Más que responder, porque no tendría elementos para saberlo, sino ojalá y no pensáramos en ciencia por género. Claro, y para ir cerrando, porque desafortunadamente ya nos quedan pocos minutos en este conversatorio, se ha pasado rapidísimo porque pues han tocado muchos puntos muy importantes y sobre todo en el marco del 11F, creo que es indispensable, ¿no? Que hagamos este tipo de reflexiones, que los compartamos con nuestra comunidad, porque no es un problema de una persona o de un grupo de personas con pues ciertas características en particular asociadas con estereotipos, con sesgos y con prejuicios de nuestra sociedad, como bien decía Lourdes, ¿no? Que es un problema al cual le atraviesan muchas aristas, no solo la ciencia también, pues siempre esperamos que se pueda aplicar en algo de la sociedad, ¿no? En algo bueno. Y en ese sentido, para ir cerrando, pues sí, como habían dicho, pues la ciencia, así como los colores, así como el sol y la luna, pues no tienen género. Y pongo este ejemplo último del sol y la luna, que me lo dijo una profesora actualmente, la doctora Patricia Castañeda, que decía, ¿cómo hemos podido comprobar que el sol es masculino y la luna es femenina? No hemos podido y creo que ni podremos. Entonces, sin embargo, pues asocia algo, tal vez algo culturalmente o históricamente que hemos aprendido, ¿no? De nuestros antepasados, pero realmente, científicamente, no se sabe. Y así como la ciencia es para todas, todos y todas, invitamos a nuestras niñeces, a los adolescentes, a nuestras alumnas de cualquier nivel de estudios, pues que hagan lo que deseen hacer, que sean felices, que estén libres de violencia en los lugares en donde están, eh, porque solo así pues, vamos a poder realizarnos como personas y tener el alma como llena, feliz, ¿no? Que para eso deberíamos estar aquí, para ser felices. Les agradecemos a nombre de la Facultad de Ciencias en la Comisión de Equidad, del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina del SUFESIM, el haber compartido con nosotros todas sus experiencias, a la doctora María Clerici Hirschfeld, a la doctora María de Lourdes Segura Valdés y a la doctora Morelia Camacho Cervantes, de verdad ha sido darnos sus comentarios. Agradecemos su valiosa participación en este evento académico. Les recordamos que este seminario universitario se rige por el Acuerdo Rectoral de Cero Tolerancia a la Violencia de Género y a cualquier otra forma de violencia y se apega a los lineamientos universitarios para la promoción de la igualdad, el respeto y la convivencia libre de violencias en los espacios académicos. Invitamos a todas las personas participantes a consultar a través de la página oficial del SUFESIM el protocolo para la atención integral de casos de violencia por razones de género en la UNAM, así como la ruta de atención para la presentación de quejas, como parte del compromiso institucional con la prevención, la atención y la erradicación de la violencia de género aquí en la UNAM. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Los esperamos en nuestros siguientes eventos del 11F en la Facultad de Ciencias que tendrán cabida el día de mañana. Gracias y hasta la próxima.